¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al segundo episodio de esta serie. No los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Tiempo después de la derrota de los androides, la humanidad ya ha empezado a alzarse de las cenizas de ese apocalipsis, haciendo cosas como empezar a reconstruir las ciudades destruidas por esas dos amenazas, y solo para seguir con la tradición, voy a decir que Mr. Satan volvió a tomar el crédito de todo esto, pero lo hizo a medias, pues él diría que el guerrero que derrotó a los androides era un alumno suyo al que estuvo entrenando desde hace tiempo, además de decir que él mismo los habría derrotado, pero como no tuvo una buena alimentación durante el tiempo en el que los androides atacaban, siempre tenía dolores de estómago y nunca pudo hacerlo, además ya está algo viejo. Pero obviamente Mr. Satan no hizo todo esto solo para aprovechar el bug, lo hizo para ayudar al anonimato de Gohan, pues él sabe de parte de Videl que Gohan es el que acabó con los androides, y solo para respetar su privacidad y que nadie decidiera buscarle, tomó el crédito por lo sucedido y prometió darle una recompensa de 10.000 millones de cenis, que le acabaron dando a él por la derrota de los androides, algo que Gohan agradecería, aunque decidió dividir el dinero, dándole una parte a su madre, y la otra a Bulma, algo que ésta agradecería ya que Corporación Cápsula está empezando a reactivarse, apoyando a la reconstrucción de las ciudades con sus inventos. Trunks por otro lado se encuentra bien, tuvo que pasar un tiempo en cama, pero se ha recuperado y está listo para seguir luchando, aunque aún lamenta lo sucedido. Se supone que debía ayudar a Gohan, pero en lugar de eso acabó siendo una carga que los androides aprovecharon para tratar de empeorar el estado mental de su maestro, pero Gohan le diría que no se sintiera mal. Después de todo, de no ser por los esfuerzos de Trunks, el ataque de número 17 seguramente habría destruido a Corporación Cápsula en su totalidad, además de haber acabado con la vida de Bulma. Trunks hizo bien en tratar de interponerse, pues terminó por salvarle la vida a su madre. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de la máquina del tiempo, como bien mencioné en el capítulo anterior, esta terminó destruida tras la explosión que dañó Corporación Cápsula, y Bulma pensó en reconstruirla, pero Gohan le diría que quizá lo mejor sea no hacerlo. De por sí tenían bastantes dudas de si el viaje en el tiempo era realmente una buena idea por los riesgos que implicaba hacerlo, y decidieron hacerlo de todas formas porque estaban desesperados, querían encontrar una solución para detener a los androides, pero los androides ahora están muertos, ahora no hay necesidad de viajar al pasado, por lo que Gohan le diría a Bulma que mejor se centrara en apoyar la reconstrucción de las ciudades con sus recursos, pues tanto Gohan como Trunks harán todo lo posible para evitar que otra catástrofe como la de los androides vuelva a suceder. Y por si se lo preguntaron, sí, Gohan pensó en pedirle a Bulma una especie de prótesis para compensar la pérdida de su brazo izquierdo, pero prefiere no molestarla y que Corporación Cápsula centre toda su atención en apoyar a la humanidad en su resurgimiento. Tiene pensado pedirle una prótesis más adelante, pero por ahora se centrará en continuar entrenando, principalmente en tratar de comprender y dominar más este nuevo poder que desbloqueó luchando contra los androides, este nivel superior al Super Saiyajin, el cual después de pensarlo un poco, tanto Gohan como Trunks acabarían por llamarlo Super Saiyajin 2, y Gohan quiere ver si Trunks también es capaz de obtenerlo, pero tratarán de no alterar mucho el procedimiento del entrenamiento que suelen hacer solo por esto, pues aún continuaban entrenando y descansando de forma balanceada, siguiendo las enseñanzas del maestro Roshi. Y hablando del maestro Roshi, este acabaría por retomar su entrenamiento para tratar de ponerse en forma, ya que tras enterarse de la victoria de Gohan ante los androides, llegó a la conclusión de que no podía seguir escapando y escondiéndose de sus problemas, así que lo menos que puede hacer es tratar de ser lo suficientemente fuerte como para ayudar a Gohan y Trunks cuando estos lo necesiten, pero Roshi no es el único humano centrado en fortalecerse. Verán, como ya dije en el episodio anterior, debido al entorno en el que se crió, esta versión de Videl tiene un espíritu más heroico, o al menos más motivación para entrenar, y ha estado aprendiendo bastantes cosas de parte de Gohan. El motivo del por qué me estoy centrando tanto en ella ahora mismo es porque he decidido darle un rol más útil en comparación a su versión canónica, además de que no suelen haber muchas historias hipotéticas que la traten a ella como un personaje más con su propia evolución, así que en este escenario, trataré a Videl como una guerrera Z de vez en cuando, obviamente no llegar a tener tanto protagonismo como Gohan y Trunks, pero aún así trataré de volverla un personaje interesante, empezando por convertirla en una superheroína.
Así es, aunque Gohan no vaya a convertirse en el Gran Saiyaman en este escenario, Videl acabaría asumiendo ese rol de superhéroe, convirtiéndose así en la Gran Saiyawoman, una heroína que combate el crimen, siendo esta una buena forma de aportar su grano de arena al resurgimiento de la humanidad, además de ser una buena manera de mantenerse en forma cuando Gohan no la está entrenando. Tiempo más adelante, Gohan y Trunks acabarían por acompañar a Yajirobe a la tierra sagrada de Korin, pues este está listo para volver a la torre, pero quería que Gohan y Trunks le acompañasen por si se encuentran con algún problema, y al final por fortuna no se encontraron con nada. Una vez allí, en la torre de Korin, se darían cuenta de lo dañada que estaba, pues al parecer los androides la habían atacado, pero por suerte sigue en pie y aún hay algunas pertenencias de Korin, y entre todas esas pertenencias, Yajirobe encontraría información sobre cómo replantar las semillas del ermitaño, aunque le va a tomar un tiempo poder plantar algunas, y que así tanto Gohan como Trunks puedan usarlas, pero no le molesta tomar esto como su nuevo trabajo, después de todo es lo menos que puede hacer ya que el propio Korin se sacrificó para salvarle, así que la mejor forma de pagárselo es tomando el rol del mismo. Mientras tanto, Gohan y Trunks acabarían subiendo hasta llegar a la atalaya de Kami, pues Gohan recuerda que este lugar existe por las historias que le comentaron su padre y Piccolo, acabando por encontrarse con el palacio de Kami, el cual estaría algo dañado. Seguro los androides lo encontraron, lo atacaron, y se fueron aburridos porque no había nada interesante, pero si había algo aquí arriba. El propio Mr. Popo quien saldría del palacio, dándole la bienvenida a Gohan y Trunks, contándoles que se escondió aquí cuando llegaron los androides, y ha estado aislado todo este tiempo, no sabiendo qué pasaba abajo, así que Gohan y Trunks se encargaron de ponerlo al tanto, disculpándose Mr. Popo con estos ya que, si tan solo hubiera sido más valiente y hubiera bajado para ver el cómo todo iba tan mal, le hubiera dicho a Gohan sobre la habitación del tiempo, cosa que aprovecharía para mencionar ahora. Mr. Popo les explicaría el funcionamiento de la habitación del tiempo, un lugar donde un día de entrenamiento equivale a un año, y esto les interesa bastante a ambos híbridos, más que nada a Gohan, porque le parece la oportunidad perfecta para que Trunks logre ponerse a su nivel y que desbloquee el Super Saiyajin de nivel 2, sin embargo, tienen dudas de si entrar, pues no quieren dejar la Tierra desprotegida ni por un solo día, pues aunque sea un solo día, aún sienten que sería arriesgar mucho, principalmente Gohan quien no quiere que otra catástrofe como la de los androides pueda volver a suceder, por lo que Gohan acabaría diciéndole a Trunks que el propio Trunks debería entrar primero, pues según Mr. Popo, la cantidad de recursos que ofrece la habitación del tiempo da para mantener a 2 personas durante un año, y si solo va una, tendrá suficiente para 2 años, y para Gohan, 2 años le parecen más que suficientes a Trunks para que este pueda llegar a un nivel similar al suyo. Pero antes de que Trunks entrara, ambos decidieron continuar con el entrenamiento de siempre, pues parece ser que el ambiente de la habitación del tiempo es bastante duro según Mr. Popo, por lo que Gohan y Trunks entrenarían con el objetivo de preparar el cuerpo y la mente de Trunks para ese entorno. Y así, tiempo después, Trunks entraría, planeando entrenar ahí dentro durante 2 días mientras Gohan se encargaba de proteger la Tierra. Durante el tiempo que Trunks pasaba ahí dentro, Gohan decidió priorizar el entrenamiento mental, más específicamente la meditación, usando de ejemplo la forma en la que lo hacía Piccolo, pues su cuerpo ya está bastante bien entrenado, y de ahora en adelante tratará de priorizar más su mente mediante la meditación, para así tratar de alcanzar un punto más equilibrado entre ambas cosas. Sin embargo, cuando ya faltaba poco para que Trunks saliera de la habitación del tiempo, Videl terminaría llegando hacia el lugar donde Gohan estaba meditando, pues ella vino a pedirle ayuda, porque desde hace un tiempo se han estado reportando varios casos extraños de desapariciones donde lo único que dejan las víctimas son sus pertenencias, como la ropa que traían puesta, y durante su investigación, Videl percibió varias energías bastante extrañas, y entre todas ellas estaban las de Gohan y Trunks, acabando esto por despertar las sospechas de Gohan, terminando así ambos por ir a Ginger Town para investigar más a fondo sobre el tema. Una vez allí, no parecía haber nada fuera de lugar, eso hasta que de la nada alguien trató de atacarlos por detrás con un Kamehameha, terminando Gohan por bloquear el ataque, pasando al primer nivel del Super Saiyajin mientras activaba su barrera maligna, para luego tratar de ver quién fue la persona que los atacó con esa técnica, siendo nada más y nada menos que el propio Cell, quien desde hace un tiempo ha estado absorbiendo los nutrientes de varios humanos, preparándose para absorber a 17 y 18.
Gohan, confundido por el hecho de que este ser posee las energías de gente como su padre, Piccolo, Freezer, su propia energía, y la de muchas otras personas, trataría de interrogarlo, y Cell, quien estaba bastante confiado de que al final del día Gohan se convertiría en su comida, decidiría comentarle todo, diciéndole su nombre, que es un bioandroide creado por el Dr. Gero, y que su objetivo es absorber a 17 y 18 para convertirse en el guerrero perfecto. La mera mención de que es un androide creado por Gero fue suficiente para alertar y enfurecer a Gohan, quien pasaría inmediatamente al nivel del Super Saiyajin 2, desplegando todo su poder y abalanzándose hacia Cell, sorprendiéndolo ya que el bioandroide no se esperaba que Gohan fuese tan fuerte, logrando el factor sorpresa junto con la fuerza de Gohan ser más que suficientes para empujarlo lejos de la ciudad, acabando Gohan y Videl por seguirlo, pero diciéndole Gohan a Videl que no se meta en la pelea, pues aunque parezca que Gohan parece estar por encima de Cell, no parece ser por una gran diferencia que digamos, así que es mejor que la propia Videl no participe en la pelea. Cell por otro lado seguía sorprendido por el poder de Gohan, y se alegraría de haberse tomado más tiempo para prepararse y absorber a más humanos, además de llegar a la conclusión de que Gohan seguramente es la causa de que 17 y 18 no parecen estar por ningún lado, pues trató de encontrarlos pero no lo logró, así que se lo preguntaría a Gohan, quien le confirmó la muerte de ambos gemelos, algo que enojaría bastante a Cell, pues Gohan prácticamente acaba de arruinarle la posibilidad de convertirse en el guerrero perfecto, planeando Cell ahora matarlo para vengarse de que le negaran su destino, iniciando un combate entre ambos que sería bastante feroz, y bastante igualado. A pesar de que Gohan estuviera un poco por encima de Cell, el propio Cell aún así llevaba la ventaja gracias a que posee las habilidades y técnicas de varios guerreros diferentes, pero el factor principal que le daba esa ventaja era la regeneración de Piccolo, pudiendo así anular el daño que Gohan le provocase al usarla para sanarse a sí mismo, aunque esto consumía sus energías, y Gohan no parecía tener problemas a la hora del consumo energético, pues el Super Saiyajin 2 no parece tener una desventaja energética a la hora de su uso, y mucho menos en el caso de Gohan, quien ya lleva bastante tiempo entrenándolo y dominándolo, además de que el entrenamiento mental también fue un factor clave para alcanzar este punto, pues le permitió mejorar en el uso de su control energético, además de idear nuevas formas para usar sus técnicas, como por ejemplo, un Macanco Sapo que Gohan guiaría si se daba el caso en el que Cell lo esquivara, algo que efectivamente sucedería y el Macanco Sapo acabaría por impactar en su espalda, atravesándolo, pero esa herida no era nada que Cell no pudiese regenerar, y pronto ganaría aún más ventaja ya que gracias a sus células Saiyajin, a la hora de regenerarse, obtiene pequeños Zenkais que está usando para superar a Gohan poco a poco, entendiendo que la mejor forma de matar a este monstruo es eliminándolo hasta que no quede ni un solo pedazo de él, algo en lo que no piensa fallar, pues si Cell lo mata y mata a Trunks, no quedará nadie para detenerlo, y quién sabe, como ya no tiene ningún otro objetivo en la vida, tal vez Cell se descargue en la humanidad como hicieron 17 y 18, o peor, tal vez llegue a extremos como los de destruir la Tierra. Gohan trataría de dispararle un Super Masenko con todas sus fuerzas, pero el propio Cell acabaría por usar la bengala solar antes de que Gohan lo disparase, cegándolo momentáneamente y causando que al final Gohan no pudiera ver del todo bien dónde estaba Cell, no pudiendo dispararlo al final y terminando Cell por sorprenderlo, sujetándolo desde atrás, diciéndole a Gohan que una vez absorba sus nutrientes, nadie en el universo será capaz de detenerlo, pero justo cuando Cell estuvo a punto de clavar su aguijón en el pecho de Gohan, alguien más llegaría, sorprendiendo a Cell y empujándolo bastante lejos con una patada. Se trataba de nada más y nada menos que el propio Trunks, quien ya había salido de la habitación del tiempo y sintió tanto el poder de Gohan como el de Cell, diciéndole Gohan lo que estaba pasando, para luego Cell volver, viéndosele bastante molesto por la aparición de Trunks, pero no importa, pues no hace falta ser perfecto para notar que Trunks es claramente más débil que Gohan, y sí, en términos de poder base, Trunks sigue siendo más débil, pero por un margen relativamente corto, además revelaría que no pudo sobrepasar el nivel del Super Saiyajin así como Gohan, pues le falta un poco más de entrenamiento. Sin embargo, tiene algo más. Trunks activaría de forma inmediata el segundo grado del Super Saiyajin, para luego decirle Gohan a Cell que cometió un grave error al tratar de poner en peligro la seguridad de la Tierra y de la humanidad en general, porque ni él ni Trunks tienen pensado dejar que ninguna otra amenaza, sea androide o no, haga pasar a este planeta por otro infierno más, abalanzándose así ambos híbridos hacia Cell, luchando contra él mismo con las intenciones de matarlo, atacándolo en equipo y con todas sus fuerzas.
Cell, a pesar de que gracias a los pequeños Zenkais ya se encontraba al nivel de Gohan, no era capaz de pelear contra ambos híbridos a la vez, así que decidiría elevarse en el aire para tratar de disparar un Kamehameha al suelo, con la intención de destruir la Tierra y acabar con todo esto, pero sería sorprendido de nuevo por Gohan y Trunks, quienes atacaron a Cell con una doble cúpula de calor, terminando ese pilar de ki por impactar de lleno en Cell, erradicándolo hasta que no quedó ni un solo pedazo del bioandroide. Y así, tanto Gohan como Trunks han logrado acabar con Cell, impidiendo que la humanidad volviera a sufrir ante otro de los androides del Dr. Gero. Después de eso, la paz en la Tierra continuó por bastante tiempo, las ciudades ya estaban reconstruidas casi en su totalidad y las semillas del ermitaño de Yajirobe ya habían empezado a germinar, así que Gohan y Trunks decidieron usarlas cuando entrenaban, pues ahora podían entrenar hasta quedar exhaustos y heridos para luego recuperarse con las semillas, recibiendo Zenkais y volviéndose más fuertes. Una de las cosas que lograría Trunks poco tiempo después de acabar con Cell sería el desbloqueo del Super Saiyajin 2, pudiendo usar ahora esta transformación, y como no saben si hay un nivel superior a este, por el momento solo se centrarán en mejorar el dominio en esta forma, además de entrenar sus estados base. Videl también se entrenaría de forma más seguida, pues se sintió bastante inútil cuando ocurrió lo de Cell, pero Gohan le diría que fue gracias a ella que lograron dar con Cell antes de que hubiese sido demasiado tarde, pues si Videl no se hubiera puesto a investigar el caso de las desapariciones, seguro que después Cell habría continuado absorbiendo más personas inocentes al punto de ser tan fuerte como para acabar con Gohan y Trunks por sí solo. Ahora que las cosas están más tranquilas en la Tierra, aprovecharé para aclarar a lo que se dedican Gohan y Trunks. Trunks por su lado trabaja en Corporación Cápsula, principalmente como ayudante de su madre, además de que acabaría conociendo a algunos nuevos empleados bastante interesantes. A Gohan por otro lado le gustaría retomar sus estudios, pero no siente que le sea posible hoy en día, sin mencionar que prefiere seguir entrenando para no debilitarse, pues no quiere arriesgarse a dejarse llevar tanto por la paz y que ésta termine debilitándolo. Tal vez a futuro pueda intentarlo, pero ahora no parece tener intenciones de hacerlo, aunque a su madre no le molesta esto, ella ya está bastante feliz, no solo de que los androides ya no estén, sino de que Gohan terminó vivo al final y ahora están retomando sus vidas poco a poco. Ahora nos saltaremos directamente al torneo de las artes marciales número 25. Así es, al final Mr. Satan decidió anunciar un nuevo torneo de artes marciales financiado y publicitado por él, siendo un evento que se llevará a cabo para celebrar que la humanidad ya se ha restablecido completamente, gracias a que Corporación Cápsula estuvo ayudando, aunque Mr. Satan no se esperó que luego se anunciase que el ganador debía luchar contra él. En este caso nadie va a venir de visita desde el otro mundo, y tampoco me complicaré mucho con los participantes, solo diré que los únicos interesantes en entrar son Gohan, Trunks, y la propia Videl. Sin embargo, habían 4 participantes más, y eran bastante misteriosos, así es, estoy hablando de Shin, Kibito, Spopovich, y Yamu. Los combates no serían muy interesantes, no hasta que llegó el de Videl contra Spopovich, un combate donde Videl acabaría ganándole a Spopovich bastante fácil, pues esta Videl no solo es más fuerte al haber entrenado más seguido, con más motivación, y desde hace un buen tiempo, sino que este Gohan en comparación a su versión de la saga de Budu, es mucho mejor a la hora de entrenar gente, siendo eso un factor clave que le permitió a Videl ganar tan fácil. Posteriormente llegó el combate de Gohan contra Kibito, y de forma similar al canon, Kibito le pediría a Gohan que despliegue todo su poder, transformándose este en un Super Saiyajin, pero yendo más allá posteriormente, al Super Saiyajin de nivel 2, siendo ahora mismo muchísimo más fuerte que su contraparte que luchó contra Cell hace tiempo, además de seguir sobrepasando a Trunks por poco, algo impresionante ya que Gohan no fue a la habitación del tiempo como él, ese lugar al final solo sirvió para que Trunks pudiera ponerse al día con Gohan. Como pasó originalmente, Spopovich y Yamu le robarían la energía a Gohan, debido a la intervención de Shin, para luego Shin y Kibito comentarles a los 3 sobre todo el asunto de Babidi y el monstruo Buu, decidiendo que les ayudarían, pues al parecer este tal Buu parece ser alguien mucho peor que los androides a los que ya se han enfrentado. Una vez llegaron hacia donde estaba la nave de Babidi al seguir a Yamu y Spopovich, se encontrarían con el propio Babidi además de Dabura, quien había acabando con Yamu y Spopovich, para luego tratar de hacer lo mismo con Shin y Kibito, tras recibir las órdenes de Babidi. Sin embargo, Videl protegería a ambos al usar la barrera maligna, algo que decidió aprender de parte de Gohan tras lo sucedido en el combate contra Cell.
logrando así evitar los intentos de petrificación de Dabura, para posteriormente Trunks atacar al rey de los demonios, no perdiendo tiempo y pasando al segundo nivel del Super Saiyajin, planeando ser quien derrote a Dabura, mientras que Gohan empezaba a luchar contra Yakon y Pui Pui, pues Babidi los trajo solo por si acaso, pero claramente no podrán ganarle a Gohan. El combate de Trunks contra Dabura sería un poco parejo, pues Trunks estaba por encima de Dabura, pero debía cuidarse de las raras técnicas del rey de los demonios, principalmente de los escupitajos petrificadores, y también Babidi trataría de apoyar a Dabura con su magia al intentar hacer cosas como paralizar a Trunks, pero al final Trunks seguía siendo más fuerte que Dabura, acabando por atacarlo con un Super Masenko, recibiéndolo Dabura de lleno y quedando bastante debilitado, para luego ser acabado por Trunks, quien lo erradicaría con una onda de ki, matando así a Dabura mientras que Gohan ya se había ocupado de Pui Pui y Yakon. Babidi al ver que se encontraba arrinconado, trataría de tomar el control de Gohan y de Trunks, pero no parecía poder hacerlo debido a que ambos tienen corazones bastante puros, pero notaría él como algo del daño psicológico que sufrió Gohan a causa de 17 y 18 sigue ahí, es algo pequeño ya que ha estado sanando con el tiempo, pero Babidi podría tratar de usar eso como una puerta trasera para tratar de tomar el control de Gohan, no es como que tenga muchas opciones ahora mismo, así que decidió arriesgarse y probar suerte, pero lamentablemente para él, acabaría siendo sorprendido por Videl quien le había noqueado de una patada, pues ella tenía un mal presentimiento así que decidió ocuparse de él, aunque accidentalmente lo mató. Ella genuinamente creía que Babidi era más fuerte, pues lo común es que el jefe de los malos también sea bastante fuerte, pero parece que Babidi solo era bueno usando magia y ya. Y así, la resurrección del monstruo Búho fue impedida, Shin y Kibito le agradecieron a los tres por el apoyo brindado y se retirarían al mundo sagrado de los Kais con el huevo de Butu, planeando resguardarlo ahí por el momento. No mucho después, Shin y Kibito volverían al planeta Tierra, pues Shin había quedado bastante sorprendido e interesado por el nivel de estos mortales, principalmente el nivel de Gohan y Trunks, por lo que decidió ofrecerles a ambos la posibilidad de ser aprendices de Kais, ya sea como un oficio completo o uno de medio tiempo, y a ambos híbridos les interesa bastante esta oportunidad, pues sienten que se están quedando algo estancados al no saber qué más hacer para continuar haciéndose más fuertes además de entrenar, pero aún tienen dudas de si es buena idea ir los dos juntos, pues eso dejaría la Tierra desprotegida, pero con Videl alrededor estando presente por si algo malo pasa, además de que Shin puede usar el Kai Kai para devolverlos en cualquier momento, acabarían por aceptar, aunque solo Gohan terminaría por tomar el puesto de aprendiz de Kai, pues Trunks prefiere pasar su tiempo aquí en la Tierra por si algo malo pasa, pero aún planea ir de forma recurrente al planeta de los Kais para entrenar junto con Gohan. En resumen, ambos empezarían a ir de vez en cuando al planeta de los Kais para ser entrenados por Shin, pero Gohan lo haría con más frecuencia y se quedaría allí durante más tiempo que Trunks, además de volverse el aprendiz de Kai de Shin, aprovechando para aprender alguna que otra habilidad como la magia curativa y la capacidad de crear bloques de Kachin algo pequeños. Gohan también fue capaz de sacar la espada Z, pero decidió obsequiársela a Trunks ya que desde su punto de vista, Trunks seguro será capaz de sacarle más provecho. Después de una de sus sesiones de entrenamiento en el planeta de los Kais, ambos planeaban volver a la Tierra para descansar por un tiempo, sin embargo, justo cuando Shin estuvo a punto de devolverlos a la Tierra con el Kai Kai, alguien más llegaría usando otra técnica de movimiento instantáneo. Y con esta cara familiar llegando al mundo sagrado de los Kais, dejaremos este episodio por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.